¿no? Pero aún así, pero yo lo que creo voy, que ha habido una exageración de parte de la sociedad. yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero digamos, si ya, y además estando de acuerdo con que hay otras variables de valor, si en la carga tributaria total aparece que el Perú está por encima de países mineros, uno podría pensar que, ok, entonces no es que la negociación haya sido tan mala como parece, sino que no se cumplió con la meta que ellos habían, digamos, divulgado tan abiertamente. Bueno, yo creo ambas cosas, ¿no? Yo creo que no sé bien por qué razones y quizás por la necesidad política de anunciar algo importante al momento Un monto grande. de anunciar un monto grande o porque quizás en un cálculo preliminar se dijo aportan esto, da 3.000, pero en ese momento a nadie se le ocurrió hacer la resta, es decir, sí, pero todo esto deja de pagarse como impuesto a la renta. Pueden haber habido varias razones, pero el hecho es que se anunció una cifra y yo creo que esa cifra no es. En segundo lugar, creo que aún esa cifra podía haber sido mejorada y yo sí creo que había un margen para una contribución mayor, y yo no creo que una contribución algo mayor provoque una estampida de inversiones rumbo a otra parte. Si mis cifras son correctas, o si aceptas la de 1.500 ya y nos olvidamos del tema de lo voluntario, pues son 500 millones de dólares. O sea, con el nivel de rentabilidad, los precios del oro, el volumen de estas inversiones, las ganancias que reportan, yo no puedo imaginarme que se va a colapsar el sector minero porque quieras pasar de 500 a 700 millones de dólares de contribución adicional anual, ¿no? Lo que pasa es que me parece que ha habido un estupendo manejo, ¿no?, comunicacional y de correlación de parte de los empresarios, y en segundo lugar que la negociación la ha llevado adelante esa ala del gabinete, esa ala del gobierno, que es la misma ala del gobierno que viene de antes. Entonces esto es como una nueva negociación del mismo equipo de Alan García, es como una nueva negociación del mismo equipo de Toledo. Es gente que básicamente cree que efectivamente el futuro del país depende de tener contentos a los empresarios mineros. Ahora, uno de los argumentos que ha dado Luis Alberto Torres Minaya y Javier Descanseco, que ha criticado el acuerdo final, es que hay dos, que uno considera la ampliación de Cerro Verde y un proyecto más, Tintaya, Antamina y Tintaya. Antamina, se llega a los 3.000 millones. Entonces, sin este impuesto, bajo el esquema del óvulo, esas dos ampliaciones hubiesen pagado algo al Estado. Bueno, depende, digamos. Porque también es otra manera de verlo, ¿no? Antamina, cuando amplió, por ejemplo, apoyándose, algunos dicen que ilegítimamente, en una legislación que se supone que ya estaba vencida, pero ellos tienen estabilidad, descontó eso del pago del impuesto a la renta, y eso generó una protesta brutal en Ancash, porque decían estos, obviamente tienen dinero y ese proyecto es rentable y van a invertir, pero eso que invierten lo descuentan del pago del impuesto a la renta, y al descontarlo del pago del impuesto a la renta se cae abajo el canon de Ancash. Y pues se armó una mega protesta y fueron a una negociación bilateral con el gobierno regional. Entonces habría que ver en qué condiciones se financian esas ampliaciones, habría que ver cuándo esa ampliación ya entra en producción, ¿no? Pero el óvulo, en la medida que era voluntario, no dependía de, o sea, si yo como Cerro Verde, por decir cualquier cosa, ya estaba aportando un óvulo al Estado, si yo hacía la ampliación, yo no iba a aumentar el óvulo. Entonces yo lo que voy es que uno podría agregarle un poquito más al análisis y decir, bueno, en realidad ese impuesto que van a pagar ahora las mineras sí se suma a lo anterior. Sí, y me parece que efectivamente eso puede aumentar un poco la cifra, pero me parece además que eso en términos de política pública es mucho mejor que lo anterior. Claro. Porque todas tus contribuciones están atadas a tu nivel de inversión y a tu tasa de ganancia. Claro. Lo del óvulo fue, mira, en ese momento, el año 2006-2007, la discusión pública entre los candidatos y entre los técnicos era de 1.500 millones de dólares de impuesto a las sobreganancias. Ese era el debate el año 2006-2007. De eso se hablaba. Y Alan García lo negoció y pasó de 1.500 a 150 millones. Una super negociación, diría yo, desde el punto de vista del empresariado, ¿no? Ganaron por goleada esas, ¿no? Y además no lo entregaban al fisco, y además era un monto fijo, y de esa fecha ahora todo siguió subiendo, pero luego lo se quedó estancado producto de esa negociación. Entonces yo creo que esto es 1000 veces mejor que lo que hizo Alan García, de eso no tengo ninguna duda, conceptualmente y en términos de números. Pero uno podría entonces decir que efectivamente, a ver, si nos hubiésemos quedado en el esquema anterior,
esos 1.500 que se dice que se va a recaudar por la ampliación de Antamina y Tintaya, no se hubiesen recaudado. Entonces, efectivamente, también son consecuencia del nuevo esquema. Sí, el nuevo esquema es mejor y va a tener varias consecuencias positivas. No, pero lo que voy, el monto entonces, efectivamente, claro, es que claro, uno tiene que sumarle a todos los proyectos futuros, ¿no? Claro, que no es el caso. ¿Cuándo se van a ampliar? Claro. ¿Cuánto van a producir? ¿Qué valor va a tener esa producción? Claro, pero entonces ¿Cuáles van a ser sus costos y su teoría operativa? No sé. Claro, pero entonces el comentario es si uno toma una foto de ayer y de ahora, la recaudación adicional es de alrededor de 1.000 millones solamente. O, ¿no? Digamos, estrictamente en términos de recaudación para el fisco, la plata que va a entrar al fisco son 1.500. 1.500 millones. Sí. Entonces, pero si se le quita el óvulo son 1.000. Son 1.000. Por ahí. Pero entonces, claro, ese es el beneficio. Esa es la foto hoy. Pero si uno mira el futuro, en el sentido de los nuevos proyectos que vienen, lo que se ha aprobado tiene mayor beneficios, porque bajo el esquema de Alan García, todas estas ampliaciones no iban a pagar un impuesto adicional, simplemente iban a seguir con su impuesto de la renta convencional. Sí, yo creo que el esquema en general es mejor, y si hay más inversión y si se mantienen estos niveles de precios y por tanto se mantiene una utilidad operativa alta, es un esquema mejor. Mucho mejor. Es un esquema más progresivo, es más justo además, porque paga más el que gana más. En el esquema anterior, como decíamos al inicio, pagas sobre el valor de ventas, puedes estar perdiendo plata en el negocio, pero igual pagas. Una pregunta final, ¿qué está pasando con el canon? ¿Por qué las empresas están protestando? Las regiones. Porque resulta que los dos rubros en los cuales la plata entra directamente al gobierno central, que son este impuesto especial y el gravamen, que son los rubros más grandes, eso va directamente al gobierno central. La pérdida de 65 millones en el rubro regalías y la pérdida de 500 millones en el rubro de impuesto a la renta, ahí las que pierden son las regiones. O sea, la regalía ahora va directamente a las regiones. Si tú pierdes en regalías, las regiones son las que pierden 65 millones. De 500 millones que se pierden de impuesto a la renta, la mitad va para las regiones. Entonces las regiones están perdiendo pues casi 300 millones de dólares. 300 millones. Por eso están protestando, ¿no? Y del gravamen y el impuesto especial no van a directamente al gobierno central. Porque la ley de canon está construida sobre el concepto de impuesto a la renta, no todo impuesto. A las regiones no va la mitad del impuesto general a las ventas ni la mitad del selectivo al consumo. Es solamente la mitad del impuesto a la renta. La ley de canon trabaja sobre una concepción, una interpretación auténtica del mandato constitucional que dice que deben ir a las regiones una parte de todos los impuestos que pagan las empresas. Eso dice la Constitución. La ley de canon redujo la interpretación al impuesto a la renta, por tanto este nuevo impuesto no va a las regiones. Esa es la protesta de ellos, ¿no? Bien, Carlos, muchas gracias por estar explicándonos el acuerdo final del gobierno y vamos a ver si es que pasa algo más en los siguientes días. Ok, gracias. Que te vaya muy bien. Buenos días. Bien, vamos a una pausa y volvemos.